Damos inicio al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. El foco de atención en esta semana es el Congreso de la República. Ahí es donde se está discutiendo de alguna forma el destino de Guatemala en los próximos meses o incluso años, dependiendo de lo que se pueda aprobar allí. Para discutir lo que sucede en el Congreso de la República, contamos con dos expertos: Ricardo Barrientos, director ejecutivo de ICEFI, y Renzo Rosal, politólogo y catedrático universitario. A ambos muchas gracias por acompañarnos. Renzo, quisiera empezar contigo. ¿Cómo ves, cómo interpretas, cómo lees lo que está pasando en el Congreso de la República en estas últimas semanas del año, en donde básicamente están, al parecer, muy activos luego de varios meses de estar completamente desaparecidos? ¿Cómo lees esa situación en el Congreso? Bueno, usualmente el mes de noviembre se convierte en un periodo bastante ajetreado. Evidentemente este mes de noviembre es sui generis, porque el Congreso es como una pieza indispensable en esta estrategia que sigue siendo puesta de manifiesto por diversas instancias interesadas en torpedear el proceso político y particularmente, aunque sea en las últimas que queda este periodo legislativo, a utilizar el Congreso también para ciertos menesteres en donde esta instancia es clave. ¿A qué me refiero? Estamos a pocas horas de que finalice este periodo de sesiones, finaliza el próximo jueves 30, y tenemos en línea todavía el proceso de aprobación del presupuesto del próximo año, aprobación o improbación, pero también tenemos el proceso de antejuicio, que ya la comisión pesquisidora dio con lugar en una votación cerrada 3-2, pero pasa esto al Pleno. Creo que el Congreso de la República entonces se convierte en una pieza vital, porque por un lado es la encargada en buena medida, de acuerdo a lo que establece la ley, a poder solventar, al poder terminar de darle forma a estas acciones, pero además tratar de aglutinarlas, porque creo que hay una buena cantidad de diputados de fuerzas políticas ahí representadas que, a pesar de los múltiples llamados que se les ha hecho, a pesar también de la presión internacional que ha sido en los últimos días todavía más fuerte, siguen intentando descarrilar el proceso electoral. Siguen absolutamente empecinados en ese objetivo, pero la pieza, reitero, que hace falta es el Congreso de la República para aprobar un presupuesto que, aunque sea a todas luces ilegal, a todas luces lleno de enormes irregularidades, se convierte en un elemento clave para tratar de someter a la próxima administración, al gobierno encabezado por el señor Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Y al mismo tiempo utilizar esto, todavía hay una pequeña porción, pero presente, de intentar descarrilar el proceso, tratando de cambiar la correlación de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Eso quizás como las piezas mayores del rompecabezas, pero el tema es que están jugando también contratiempos, porque los tiempos están, creo yo, que todos los hechos del pasado mes de octubre, en las movilizaciones y demás, han hecho que se retrase la puesta en práctica de estos artilugios, de estas tácticas, y yo creo que por eso es que mañana mismo se convierte en un día fundamental en donde se podrá constatar si logran o no crear digamos, esa cadena, ese encadenamiento y que puedan aprobar los elementos que estamos comentando. Ricardo, ¿coincides con esa lectura que hace Renzo? Sí, pues totalmente. Creo que estamos ante, a ver, el Congreso de la República ya era el poder del Estado, más desacreditado, menos creíble, menos legítimo. Tiene un problema grave de legitimidad, pero en los últimos meses esto se ha agudizado y ha empeorado aún más. Nosotros en el ICEFI, por supuesto, le damos seguimiento muy de cerca a la ruta que tiene el proyecto de presupuesto desde el 2 de septiembre de cada año hasta el 30 de noviembre. Y a ver, se ha vuelto casi como consuetudinario, casi ya tradicional, que llega el proyecto de presupuesto que prepara el Poder Ejecutivo, lo entrega como iniciativa de ley al Congreso de la República el 2 de septiembre. De ahí el Pleno del Congreso lo envía a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, y en esta comisión, pues, hacen y deshacen con el presupuesto. Este año no fue la excepción.
la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, encabezada por el diputado Cándido Leal, emitió su dictamen favorable con modificaciones. Esta es la iniciativa de ley 6279, y resulta que pues metieron un montón de asignaciones para ONGs. Están los sendos artículos con asignaciones millonarias para obras que no tienen los estudios de preinversión, que están vinculadas con diputados, los propios diputados de la Comisión de Finanzas. Pero digamos, además de lo consuetudinario y tradicional, que es llenar, plagar el presupuesto de espacios de corrupción y abuso, en este año además se introdujeron varias normas que uno lo que puede es percibir, entender que el objetivo no es continuar enriqueciendo ilícitamente diputados, alcaldes, financistas, gobernadores, etcétera, sino que el objetivo, como ya lo apunta Renzo, es si el gobierno electo llega a asumir el 14 de enero, entonces entorpecer lo más posible la gestión del nuevo gobierno. Es un presupuesto trampa, ¿verdad?, para el nuevo gobierno. No es una exageración, y debo decir que pues, normalmente este tema del presupuesto desata debates, incluso ideológicos. Hay unos centros de pensamiento que tienen una posición, otros tenemos otra, pero en este caso, por lo menos dos alteraciones importantes que hizo la Comisión de Finanzas del diputado Leal, que tiene que ver con los artículos que regulan el endeudamiento público a través de bonos del Tesoro. Pues a mí me parece que esto es casi un hito histórico. Todos los centros de pensamiento, todos los analistas hemos coincidido que esos artículos no solo, si son aprobados, tal como los dictaminó la Comisión de Finanzas, no solo dañarían al nuevo gobierno, no dañan solamente a la administración de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, no daña solo al partido Movimiento Semilla, daña toda la economía nacional, la banca nacional e internacional, todos los acreedores del Estado. Y entonces, cierro con esto, por primera vez hemos visto la manipulación y alteración grave y severa del presupuesto como arma política para tratar de dañar a un gobierno electo. Y eso es otro nivel de deterioro. Renzo, causa muchísima sorpresa escuchar a varios diputados decir que pues, el Congreso tiene que jugar un rol de fiscalización del gobierno o del Ejecutivo. Sin embargo, durante los últimos 8 años, básicamente los dos congresos de estos 2 periodos previos pues fueron realmente cómplices y estuvieron al servicio de los gobiernos o del Ejecutivo. No ejercieron una función de oposición y de fiscalización. Parece que hasta ahorita se dieron cuenta que tenían que ser realmente una oposición, pero ¿esto es una oposición real o en verdad lo que se quiere es dañar y básicamente atar al nuevo gobierno? Bueno, indiscutiblemente es esto último. Hay que tomar en cuenta que en las 2 últimas legislaturas, incluyendo la actual, ese bloque, digamos que hemos denominado en muchas ocasiones como el bloque oficialista, ha sido eso, el bloque que ha estado de la mano de las 2 administraciones, de Jimmy Morales y de Alejandro Yamatei, y han activado mediante una serie de mecanismos una suerte de aplanadora con sus más y sus menos. Ahora el asunto es que esa misma conformación se busca, pero hay un cambio de roles, porque ahora el Ejecutivo lo va a detentar otra fuerza política bajo otra lógica. No solamente es el cambio de nombre, digamos que sea otro partido, sino además el cambio que se supone que debería de ser también muy profundo. Por lo tanto, ese bloque anteriormente oficialista ahora se transforma y se convierte en el bloque de oposición. Para ello activan entonces este botón, ¿verdad? Es decir, ¿de qué nos valemos? ¿De qué función legislativa nos valemos? Pues nos valemos de esta, entre comillas, de fiscalización, y que indudablemente la van a hacer, como ya lo mencionaba muy bien Ricardo, va a ser una fiscalización, aunque quizás revestida de otra serie de mecanismos casi que de extorsión permanente, de sometimiento, diríamos concretamente, de que la próxima administración del gobierno central no se pueda mover ni un metro y que cada paso que dé esté absolutamente controlado, vigilado
y además sujeto a que ese trabajo de fiscalización se pudiera convertir también en casi que cualquier cosa podría convertirse en delito. Porque recordemos que va a haber un plano también de convivencia del próximo gobierno, a cómo van las cosas, por lo menos hasta el día de hoy, va a proseguir, va a continuar en su despacho la fiscal general, el sistema de justicia con todo y sus avatares va a continuar igual, y por lo tanto esa convivencia, entre comillas, haría que cualquier acto, cualquier cuestión que sea resultado de la, entre comillas, fiscalización, se pudiera transformar en el punto inicial de algún delito que el Ministerio Público quisiera transformar para inclusive tratar de anticipar la caída del próximo gobierno. Entonces yo creo que todas estas piezas hay que verlas en ese plano bastante articulado. Ricardo, ¿qué opciones hay? Una de las opciones sería retomar el proyecto que originalmente había enviado el Ejecutivo al Congreso antes de toda esta manipulación que se hizo en esa Comisión de Finanzas y aprobar tal cual esa propuesta que hizo el Ejecutivo, o la otra sería pues simplemente no aprobar ninguna de las dos opciones que están ahorita para el 2024 y que rija el presupuesto del 2023 el próximo año. ¿Cuál sería la mejor solución para el país? Ya no da tiempo que el Pleno del Congreso anule las modificaciones o las alteraciones que hizo la Comisión de Finanzas, porque eso tendría que hacerse a través de enmiendas. Las alteraciones, las modificaciones espurias que hizo son vastas. Agregaron casi 30 artículos. El decreto tendría que regresar a comisión para nuevo estudio y dictamen y, por supuesto, restan solamente horas. Nosotros en el ICEPI, pero otros centros de pensamiento, vuelvo a insistir en esto, incluso de signo ideológico y de forma de pensar distinta. Bueno, ATAL, por ejemplo, fue muy contundente en su comunicado, así es, básicamente existe el consenso que esto es un mamarracho. Así es que no se le puede llamar de otra manera. Entonces, no da tiempo. Y pues nosotros hemos recomendado que así no se apruebe el proyecto de presupuesto. Ahora bien, hoy se dio la segunda lectura, el viernes de la semana pasada se dio la primera lectura, el jueves a las 8 de la mañana, miren qué horario más inusual, está programada la sesión, jueves 30, en la que el primer punto en el orden del día de la agenda es el presupuesto y luego viene el tema del retiro del antejuicio de las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Tenemos información que ya tienen los votos para aprobar el presupuesto y que han llegado a un acuerdo, que van a revertir mediante una enmienda la alteración más grave. Está en los artículos 56 y 69, que tiene que ver con la deuda pública, que esa es la que prácticamente golpearía. Entonces dejarían el resto del presupuesto e incluso en medios de prensa había circulado que para asegurar este acuerdo incluso van a meter 40 ONGs más con asignaciones millonarias espurias, o sea, puros bolsones de corrupción. Y si esto es cierto y si mañana jueves esto es lo que vemos, pues la ruta es entonces ver si el presidente Alejandro Yamatei está dispuesto a vetar, recurrir al procedimiento de veto. Bueno, ya esto es un debate político distinto. Creo que ahí sí tenemos que ver al presidente electo y su equipo moviéndose y activando mecanismos políticos para lograr el veto del presidente Yamatei. Pero, aun si el presidente Yamatei lo veta, el decreto vetado regresa al Congreso y si juntan 107 votos, la mayoría calificada, podrían anular de todas maneras el veto, ¿verdad? Miren, esto es muy preocupante porque nos está retrocediendo no hace 20 años, sino que hace exactamente 3 años. Estamos casi en la misma situación de noviembre de 2020. Y a lo que nos preocupa es que recordemos qué pasó en noviembre de 2020. Precisamente por la aprobación de un presupuesto espurio, se dieron serias y graves protestas, hubo violencia, represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad, hubo un incendio todavía en circunstancias muy confusas en el Palacio Legislativo, y yo creo que por eso es que tienen 2.500 policías
cercando el Palacio Legislativo, atrincherados ahí los diputados oficialistas aprobando estas cosas. Entonces quiere decir que tienen miedo. Claramente la conciencia la tienen sucia. Ya nos quedan muy pocos minutos, pero quisiera que en el tiempo que nos queda podamos discutir el caso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Renzo, la celeridad, la rapidez con la que está procediendo el Congreso contrasta con, por ejemplo, otros procesos de antejuicio que se hicieron en el pasado que duraron pues incluso meses sin que pudiera pasar, digamos, el proceso de evaluación de una comisión dentro del Congreso. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué es lo que se pretende con ese proceso de antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Y les ruego bastante precisión en las intervenciones porque nos quedan muy pocos minutos, Renzo. Bueno, también, además de la celeridad, hay que ver la actitud de venganza. Es decir, aquí el Tribunal Supremo Electoral, que ha estado alineado de ese lado, de pronto se demarca coyunturalmente y se pone a la defensa del proceso electoral. Y por ese acto, digamos, de rebeldía, de ir en contra del pacto, es que se da este proceso. Es la primera vez en la historia política en donde hay donde se solicita esto contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral, después de una elección, antes o después, eso nunca había ocurrido. Además, cuando se pretende hacer limpia y quitar 4 de los 5 titulares. Entonces, lo que se busca acá es, además del escarnio, digamos, de la venganza al tribunal, es todavía intentar si a través del cambio de correlación, al tener nuevos miembros del tribunal, se logra todavía terminar de desaforar al movimiento Semilla, entre otras acciones, y si todavía alcanza, tratar de retomar la bandera del fraude electoral y de ir en contra del resultado que se obtuvo. No por gusto el Ministerio Público incautó actas y demás, y hasta el día de hoy no nos ha dicho para qué lo hizo los últimos 2 días del mes de septiembre pasado. Entonces creo que este cambio en el tribunal tiene esos 2 o 3 propósitos. Ricardo, terminamos contigo, ya nos queda muy pocos segundos. Esta información no oficial que tenemos pareciera que no tienen los votos para retirar la inmunidad, el derecho ante juicio a las magistradas y los magistrados, pero sí tienen los votos para el presupuesto. Entonces, vamos a ver qué pasa mañana, pero creo que ninguno de los escenarios es bueno. O sea, aquí lo que vamos a hacer es una situación de control de daños. Y el daño es para la democracia, no es para el gobierno electo, ni para el partido Semilla, ni para Bernardo Arévalo, ni Karen Herrera. El problema es que Guatemala y su sistema democrático, o incipiente sistema democrático, es lo que está en juego. En 30 segundos que nos quedan, quisiera preguntarle a ambos, ¿creen que esta dinámica que se da en el Congreso va a cambiar cuando tome posesión una nueva legislatura y se vaya a renovar gran parte de los diputados que están hoy en el Congreso? Renzo, 15 segundos. Aunque no quieran cambiarlo, sí va, el que haya un ejecutivo que no le vaya a hacer de parte del mismo plano y demás, creo que sí va a tener afectaciones en esos intentos que, por lo menos al inicio de la próxima legislatura, seguramente van a intentar mantener. Ricardo, 15 segundos. Pese al cambio del Ejecutivo, me parece que va a continuar una nueva alianza casi que mafiosa y de juego de intereses, pero ojalá el Ejecutivo sea fuerte y logre desmantelar esta estructura que hoy estamos viendo. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente, pero muchísimas gracias a ambos por acompañarnos y a usted, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.